Muy bien, pues como les decía hace un momentito, estamos ya por terminar esta serie. Nos quedan este mensaje y uno más de esta serie que titulamos Aquí tienen a su Dios, en donde hemos estado estudiando los atributos de Dios. Y yo me imagino que ya se dieron cuenta para este momento que los que hemos estado estudiando, porque hay muchos atributos de Dios que podemos seguir estudiando, pero me he enfocado especialmente en los atributos que más trabajo nos cuesta entender, los que más shock le causan a la gente cuando escuchan de ese atributo. Y el día de hoy vamos a analizar uno que es probablemente el atributo que más cuesta trabajo, que es la ira de Dios. ¿Okay? La Biblia nos dice que parte del carácter de Dios es su ira. Y para nuestra mentalidad moderna occidental, la ira de Dios es algo como que no tiene mucho sentido. Pero la Biblia nos dice que efectivamente Dios tiene ira. Este concepto se puede estudiar de diferentes ángulos, bajo diferentes puntos de vista. De hecho, aquí en la iglesia lo hemos estudiado en el pasado más de una vez. Yo he predicado al respecto. Sergio Serra hace un par de años predicó un sermón titulado La ira de Dios, muy clarito. Así es de que lo que voy a hacer el día de hoy es analizarlo bajo un ángulo diferente. Lo vamos a estudiar bajo la luz de la cruz de Cristo. ¿Okay? Y entonces esto nos va a ayudar a poner de relieve cómo la ira de Dios nos muestra también la misericordia de Dios. ¿Okay? Para esto vamos a ir a un pasaje que es uno de los recuentos del arresto de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, uno de los 4 recuentos. Y a lo mejor cuando leamos el pasaje a simple vista no te parece como que está hablando de la ira de Dios, pero van a ver cómo sí está hablando de la ira de Dios. Entonces vamos a leer este pasaje, oramos y lo estudiamos. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Voy a leer los versículos del 1 al 14. Acuérdense que el capítulo 17, el capítulo anterior, fue una oración de Jesucristo. Todo el capítulo es una oración. Por eso empieza diciendo esto, dice, después de decir esto, en el original dice, después de orar, después de hablar estas palabras a Dios, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero con Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu amor, ese amor que, como vamos a ver, nos demostraste en esta escena de forma tan clarita. Señor, estamos a punto de analizar 2 de tus atributos, uno que nos cuesta mucho trabajo, el otro que nos encanta, pero que no pueden ir separados. Te pido, Señor, que le des humildad a nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra como viene, de acuerdo a lo que tú nos enseñas, y que estas enseñanzas, Señor, tengan el poder de atraer a gente hacia ti, transformar nuestros corazones y ponernos totalmente a tus pies. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, este pasaje nos va a enseñar 3 cosas acerca de la ira de Dios. El primero de ellos, dice el número 1 en su programa, la ira de Dios está justificada. O sea, la ira de Dios
tiene total sentido, está perfectamente justificada, y esto lo vamos a ver en la narrativa de este pasaje. En el versículo 3 nos dicen que Judas llega ahí al huerto de Getsemaní acompañado de una diversidad de gente. El versículo 3 dice: entonces Judas, tomando a la tropa romana, a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Sí, es muy interesante que la gente que llega enojada y lista para arrestar a Jesucristo, el grupo está formado por diversas personas. O sea, hay gente judía, hay gente gentil, ¿no? De los soldados no son judíos. O sea, hay gente que cree en las Escrituras, hay gente que no cree. Los sacerdotes representan a la alta sociedad del pueblo de Israel, ¿no? Los soldados representan a la clase baja, ¿no? O sea, tenemos a todo tipo de gente que llegan dispuestos a arrestar a Jesús. Y esto, fíjense, este es el punto aquí. La Biblia nos está mostrando en esta escena una narrativa que nos muestra lo que la Biblia misma nos enseña como una verdad propositiva. ¿Qué quiere decir eso? Miren, una verdad propositiva es una verdad que se deduce a partir de una verdad declarada claramente. Ejemplo, Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Cuál es la verdad claramente declarada ahí? La muerte de Cristo nos reconcilió con Dios y fuimos salvados por Él. Esa es la verdad declarada. Ahora, ¿cuál es la verdad propositiva? Antes de eso éramos enemigos de Dios. ¿Se fijaron que dice el pasaje? Cuando éramos enemigos de Dios, o sea, de pasada el pasaje nos está diciendo: antes de que Cristo hiciera lo que hizo en la cruz, éramos enemigos de Dios. De hecho, la Biblia va a ir más allá y nos va a decir que la mente en estado natural es enemiga de Dios. En Romanos 8:7 dice: la mentalidad pecaminosa, es decir, en estado natural, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Entonces, en estado natural, ¿verdad?, la Biblia nos dice que somos enemigos de Dios, y eso es lo que nos está mostrando aquí la Biblia. O sea, en estado natural, antes de poner nuestra fe en Jesucristo, antes de que el Espíritu Santo haga algo en nosotros, no es nada más que te resistes a Dios, no es nada más que no crees en Él. La Biblia dice: estás enojado, tienes enemistad con Él, y algunas personas incluso odian a Dios, ¿no? Entonces, la letra A en su programa dice: todo ser humano, hasta que el Espíritu Santo cambia su corazón, es enemigo de Dios. Y yo sé lo que algunos están pensando en este momento. Están pensando: nah, ese no es mi caso, no es para tanto, ¿no? O a lo mejor piensas: si no creía en Dios, ¿cómo podía ser enemigo de Dios? Otros dicen: bueno, a lo mejor no tengo suficiente fe o me cuesta un poquito de trabajo obedecerlo, pero enojo o incluso odio. Miren, les voy a decir cuál es la realidad. El corazón del ser humano se rebela contra cualquier cosa que atenta contra su propia soberanía. No nos gusta que nos digan qué hacer y cómo vivir la vida. Tu corazón quiere ser señor de su propio destino, y cualquier cosa que amenaza esa soberanía dispara tu ira. Seas consciente, lo reconozcas o no. Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, escribió un libro muy famoso que se llama Confesiones. En su libro Confesiones hace una serie de reflexiones acerca de su vida y cuenta de una situación que le pasa cuando era joven. Dice: me estaba acordando de que me metía yo al huerto del vecino a robarle las peras. Dice, y entonces estaba yo considerando en por qué me había metido a robar las peras, especialmente considerando dos cosas. Una, no tenía hambre, y dos, no me gustan las peras, ¿no? Entonces me preguntaba yo, ¿por qué me metí a robar las peras? Y entonces estuvo analizándolo y llegó a la conclusión de que la razón por la que se metió a robar las peras es porque se lo prohibieron. Le dijeron: no puedes comer de esas peras. Y dijo: ah, no, a mí tú no me vas a decir lo que voy a hacer, y me voy a meter y voy a comer esas peras aunque luego vuelva al estómago porque no me gusten, ¿no? Ese es el corazón del ser humano. Si te prohíben, si te quieren decir qué hacer, entonces tu corazón dice: ah, sí, ¿no? Nos guste o no. Ahora piensa en esto: si esa prohibición a comer peras causó esa reacción de Agustín, ¿qué crees que causa Jesucristo
cuando viene a esta tierra y empieza a decir las cosas que dice. Dice, si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que la manera en la que la gente responde ante las declaraciones y las acciones de Jesucristo nunca es moderada. O sea, nadie ve a Jesucristo hacer o decir cosas y dice, está interesante, tengo que pensarlo. Una de tres cosas causa o terror, ¿no? O sea, Jesucristo saca el demonio de una persona y todos los del pueblo dicen a Jesús, vete de aquí por favor, ¿no? O sea, les da miedo. O enojo, ¿no? Quieren levantar piedras y matarlo a pedradas en ese instante. O adoración. Hay gente cuando se da cuenta de enfrente de quién está, caen de rodillas en adoración ante Él. Pero la respuesta no es a medias. ¿Por qué? Por las cosas que Jesucristo afirma acerca de sí mismo, que en el mejor de los casos es un escándalo y en el peor de los casos para ellos era indignante cuando les dice, yo soy Dios, ante mí tú te tienes que inclinar, yo te voy a decir cómo vivir tu vida, yo voy a terminar juzgándote, ¿no? Él les dice, nadie puede seguirme si no odia a su padre o a su madre. Tú dices, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Algo que vimos la semana pasada. Dios tiene que ser tu prioridad número uno, por encima de todo lo demás. Entonces, cuando Jesucristo les dice este tipo de cosas, yo te voy a decir cómo vivir la vida, lo que hace es detona el enojo y la enemistad en el corazón del ser humano. Ahora, los seres humanos lo que hacemos es lidiar con ese enojo de diferentes maneras. Una de las maneras en que lidiamos con ese enojo es crear a nuestro propio Dios. ¿Se acuerdan con qué empezamos la serie? Con Elvis, el osito de peluche. Esa es la razón por la que la gente crea su propio Dios. Porque ese Dios, ¿verdad?, que nosotros creamos en nuestra imaginación es un Dios al que podemos controlar, al que podemos manipular, ¿no? Por eso, de verdad, la gente, pregúntales cómo es Dios y te van a dar una descripción de Dios que no está completa. O sea, no quiere decir que no digan cosas que vienen en la Biblia, pero está incompleta, ¿no? La gente dice, no, la verdad es que yo creo en que Dios es amor. Es un Dios que ama a toda la gente, eso de la ira y la justicia, ¿no? Pero piensa en esto, fíjate. El hecho mismo de que tengas que crear un Dios diferente significa que tienes un problema con el verdadero, que tienes enemistad, ¿verdad?, que tienes un enojo contra las características del verdadero Dios. Otra forma en que tratamos de domar a Dios o de controlarlo es a través de la religión, que son cosas que hemos venido viendo en toda esta serie, ¿no? O sea, si pensamos, si yo me porto bien, si yo hago lo que tengo que hacer, entonces Dios no tiene más remedio que bendecirme, ¿no? Él va a tener que hacer lo que yo quiera. A lo mejor voy a volar a una generación aquí, pero ¿vieron la película Amadeus? Sí, todos los mayores de 30 años. Okay. Miren, si no la han visto, es una muy buena película, nada más cuando la vean, acuérdense de una cosa, es ficción. Lo que pasa en esa película no es cierto, ¿okay? Salieri y Mozart no eran enemigos, pero bueno, es la historia de Mozart y de un músico muy famoso que se llama Antonio Salieri. Y en esta película, Salieri es el que está narrando toda la película, cuenta cómo cuando era niño había hecho una oración, la oración más profunda que podía hacer un niño, ¿no? Y le dice a Dios, Dios, hazme un músico famoso, que a través de mí la música más gloriosa llegue a los oídos de toda la gente y mi nombre sea conocido y yo sea famoso. Y a cambio te doy mi castidad, te doy mi trabajo, te entrego mi vida. Y entonces él se dedica toda su vida y recalca muchas veces su castidad, ¿no? Y de pronto, como adulto, se da cuenta que el don que le había pedido él a Dios se lo había dado a Mozart. Y Mozart, a los ojos de Salieri, en la película, ¿verdad?, es moralmente inferior, ¿no? Mozart anda correteando a todas las mujeres en la corte. Y entonces Salieri se pone furioso y hay una escena muy dramática en donde está parado frente a un crucifijo y le dice, ¿cómo le das el don a ese? De hoy en adelante tú y yo somos enemigos. Y agarra el crucifijo y lo avienta a la chimenea, ¿no? Y en ese momento, en aquel entonces, en los 80s, toda la sala de cine hizo ¡oh!, ¿no? Hoy ya nadie hace así, ¿no? Pero bueno, no, o sea, lo que estaba diciendo ahí Salieri es, yo amaba a Dios, yo traté de hacer todo lo que era mi parte y me pagó de esta manera. No hizo su parte y ahora somos enemigos. Lo que no se da cuenta Salieri es que siempre habían sido enemigos.
O sea, ¿escucharon la oración que hizo? Hazme un músico famoso, que mi nombre sea glorificado. O sea, para la gloria de Salieri, hazme un compositor muy bueno. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia va a hacer lo que es mejor para ti y te va a dar las cosas que necesitas, que muchas veces no son las que le pedimos. Y aunque nos da lo que necesitamos y a veces lo que le pedimos, ¿se han dado cuenta lo malagradecidos que somos? O sea, no es tu experiencia que Dios de repente conteste una oración o te da una bendición increíble y tu corazón se alegra, pero como a los 3 días otra vez empieza a dudar y otra vez te empieza a debilitar tu fe, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya le estás diciendo, bueno, pero ¿y recientemente? ¿No? ¿Qué hiciste hoy? ¿No? O sea, ese es nuestro corazón. Entonces, sin darnos cuenta, nos comportamos como enemigos de Dios. Y escúchenme bien, hasta que no seas consciente de esta realidad, no vas a apreciar su misericordia. O sea, si no entiendes que antes eras enemigo de Dios, cuando escuches su misericordia no te va a sonar a misericordia. Pero bueno, entonces lo que vemos en este primer versículo, o en estos primeros versículos, es la ira de los seres humanos contra Dios. Y hazte esta pregunta: ¿tú crees que la ira de los seres humanos contra Dios está justificada? O sea, el hecho de que Dios te pida que lo sirvas, que lo obedezcas, que seas de Él, y eso te haga enojar, ¿crees que está justificado? O sea, piénsalo, Dios te dio todo. La vida misma que tienes te la dio Dios. Respira su oxígeno, Él sustenta tu vida, todas tus oportunidades, todas tus relaciones, tu capacidad de trabajar, tu nivel de inteligencia, todo lo que tú a lo mejor te hace sentir bien acerca de ti, te lo dio Él. Y a cambio te dice: sírveme. Yo soy tu Dios, tú eres mi criatura, sírveme. Y nuestra respuesta es injusta. O sea, su ira por nuestra rebeldía es justa, pero la nuestra es injusta porque se enojó. Entonces la letra B dice: Dios está justamente enojado por nuestro injusto enojo que causa nuestra rebelión. O sea, la razón por la que nos rebelamos contra Dios y queremos vivir la vida como nosotros nos dé la gana es en rebeldía a su demanda de que lo sirvamos, ¿ok? Su ira es justa, la nuestra es injusta. Y miren, si no me creen que los seres humanos somos en forma natural enemigos de Dios, nada más piensen en esto: el día que Dios se hizo vulnerable y vino a la tierra como ser humano, lo matamos, lo crucificamos, y en esa crucifixión participamos todos, O sea, murió por el pecado de todos, como ahorita en un momento vamos a ver, ¿ok? Pero bueno, entonces su ira está justificada. Ese pasaje además confirma algo que la Biblia nos muestra en muchos lugares, que es el número 2 en su programa: la ira de Dios está bajo control. La ira de Dios está bajo control, la tiene Él bajo control. Miren, esta parte que sigue es una parte muy extraña. Yo no sé si alguna vez se habían detenido a considerar qué es lo que está pasando en ese pasaje, pero vamos a empezar a partir del versículo 4. Dice: Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Y Él les dijo: yo soy. Esas palabras que está diciendo ahí Jesucristo son las mismas con las que Dios se presenta en el arbusto en llamas a Moisés. Hay gente que me ha dicho a mí: es que Jesús en ningún momento dijo que Él era Dios. Ahí se los está diciendo: yo soy. El nombre de Dios dicho en el arbusto en llamas, ¿verdad?, es el mismo que repite Jesús ahí. Jesús, Él utiliza ese mismo nombre para con Él mismo muchas veces. Y si se acuerdan, en el mismo evangelio de Juan, en Juan 8, les dice: antes de que Abraham naciera, yo soy. No les dice: yo ya estaba. Les dice: yo soy. ¿Y se acuerdan qué hacen los fariseos? Lo quieren matar a pedradas, porque le entienden clarito lo que está diciendo. Les está diciendo: Yahweh, aquí frente a tus narices, ¿ok? Pero fíjense lo que sucede en el versículo 6, dice: y cuando Él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. La Nueva Versión Internacional dice: se desplomaron al piso. ¿Qué pasó ahí? He leído a muchos comentaristas acerca de este pasaje. He leído algunas incoherencias muy grandes, ¿no? Porque hay un grupo de personas que dicen: no, es que cuando dijo yo soy, oyeron el nombre de Jehová, entonces se hincaron todos para adorarlo. ¿Tiene sentido? Y luego se pararon y lo agarraron a golpes entre todos. No tiene el menor sentido. Les voy a decir lo que la mayor parte de
los comentaristas dicen, porque miren, todos cayeron al piso. Entre esas personas hay soldados romanos, hay un comandante romano. Él a lo mejor, porque algunos dicen con el tono que seguro lo dijo, sin importar el tono con el que lo había dicho, él a lo mejor intimidó a los judíos. Pero los romanos, soldados endurecidos por batallas, por atrocidades que habían hecho y visto en su vida, los iba a intimidar en que dijera yo soy. No es el caso. Los comentaristas dicen que por tan solo un instante la gloria de Dios es revelada en Jesucristo, y eso es lo que la gloria de Dios hace. Todos los que están frente a Él caen de rodillas. Miren, Dios no crea seres con cosas que no necesitan, los crea específicamente con un propósito. Lean cuando lleguen a su casa Isaías 6, cuando Isaías entra al templo y ve la gloria de Dios, y dice que están volando junto de él 2 serafines que tienen 6 alas. ¿Saben qué hacen con las 2 alas de hasta arriba? Se tapan el rostro porque están en la presencia de Jehová todo el tiempo. Santo, santo, santo. Y la gloria de Dios es tal que tienen que tener la cara tapada los ángeles. Jesucristo por un instante revela su gloria y todos caen al piso, lo cual nos muestra que Jesucristo es un Dios de gloria infinita, de poder infinito, pero lo está controlando. Lo tiene totalmente bajo control. La Biblia nos dice que la gloria de Dios está velada, escondida en el cuerpo de Jesucristo, y en ese instante que se revela, ¿verdad?, lo hace para que nosotros pudiéramos ver, fíjense, que Él verdaderamente es quien dice ser y representa, miren, nos muestra una cosa muy importante: se está entregando voluntariamente. O sea, de alguna manera nos está mostrando lo que podía haber hecho. Si con un instante de gloria todos se caen, pero luego que hace, todos se caen y dice, a ver, otra vez, ¿a quién vienen a buscar? Y les permite arrestarlos. O sea, esta escena, vimos hace un momento cómo representa la cúspide de la maldad humana viniendo en contra de Dios. Pero Dios se controla. O sea, Pedro saca la espada y dice, Pedro, guarda la espada. O sea, ¿no sería ese el momento de expresar su ira? O sea, están atacando al Dios del universo, pero hecho hombre. Pero el Dios hecho hombre por amor a sus hijos controla su ira. O sea, Él sabe que esto tiene que suceder. Entonces, miren, esto es algo que necesitamos entender. La gloria de Dios siempre está bajo control, siempre. ¿Saben por qué nos ofende mucho escuchar de la ira de Dios? El concepto de la ira de Dios lo vemos de la misma manera como vemos algunos otros de sus atributos. Y entonces los comparamos con esos atributos cuando se tratan de nosotros. ¿No se acuerdan cuando hablamos de celos? Los celos de Dios y los celos del hombre no se parecen en nada, porque los celos del hombre son por ego, un ego herido, ¿no?, que se convierte en enojo. La ira de Dios y la ira del hombre no se parecen en nada. Cuando nosotros tenemos explosión de ira, la tenemos porque perdimos totalmente el control, ¿no? Y luego nos arrepentimos de cosas que decimos y hacemos cuando explotamos en ira. Pero en el caso de Dios, la ira de Dios, dice, se refiere a su oposición a la maldad humana que le roba la gloria y está haciendo todo el tiempo rebeldías en esta tierra. Y una oposición a la maldad es algo que definitivamente queremos en Dios. ¿Okay? Pero no es que pierda el control. En otras palabras, la ira de Dios nunca tiene que ver con de qué humor está Dios. Dios no amanece de malas, no se les compone su cafetera en el cielo, entonces anda incinerando ciudades. O sea, no explota nada más porque sí. De hecho, fíjense, hay 2 cosas muy importantes que necesitamos saber acerca de la ira de Dios, que la Biblia nos los repite muchas veces. La primera de ellas, fíjense, vean Salmos 103, versículo 8, dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. O sea, el Señor no tiene una mecha cortita. Aún en los pasajes en el Antiguo Testamento en donde vemos su ira desplegada de forma activa en contra de ciudades completas a veces, la Biblia nos dice que han pasado decenas, si no es que siglos, en donde Dios les está hable y hable y hable y mandando gente, y entonces despliega su ira. Es lento para la ira. Pero en segundo lugar, la Biblia nos dice que Dios preferiría no tener que hacer eso.
Ezequiel 33:11 dice: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Fíjense cómo ahí se diferencia otra vez la ira de Dios con la nuestra. Tú cuando despliegas tu ira muchas veces, ahora sí, para que se les quite, ¿no? Y Dios dice, no, yo preferiría no tener que hacer esto. Yo preferiría que se arrepintieran para que tuvieran vida. Entonces tenemos un Dios paciente y misericordioso que preferiría no tener que usar su ira, pero es santo y por lo tanto es perfectamente justo. Y por eso, cuando llegue el momento, su ira se va a revelar. Pero hay una cosa más que es muy importante que nosotros entendamos de este lado de la cruz. Número 3 dice, la misericordia de Dios. Su ira fue absorbida en la cruz. Y ahí le puedes añadir, fue absorbida por Jesucristo en la cruz. Esa es la misericordia de Dios, que Jesucristo fue y absorbió la ira de Dios en la cruz. Miren, en el Evangelio de Mateo, aquí estamos estudiando a Juan, pero en el de Mateo, cuando Jesús le dice a Pedro, guarda la espada, ¿qué haces? No nada más le dice eso, si se acuerdan, le dice, ¿tú crees que no le podría yo pedir a mi Padre ayuda y me pondría a mi disposición 12 batallones de ángeles? O sea, lo que Jesucristo le está diciendo a Pedro es, mira Pedro, una de dos, o respondo impulsivamente como tú, o controlo mi ira para cumplir las órdenes de mi Padre que me está mandando desde el cielo. Lo más asombroso de esto es qué es lo que lo mandó a hacer su Padre en la tierra. Y lo vemos en el versículo 11, que es un versículo impactante. Dice, Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Dice, este pasaje para nosotros es un shock, y si no lo entiendes claramente a lo mejor no te causa el shock, pero fíjense, ahí Jesús le está llamando la copa del Padre. Esa combinación de términos en nuestra mentalidad moderna no van juntos. La copa, y por cierto, entender esto es la clave de entender lo que pasó en la cruz. ¿Okay? Dice, la copa representa en la Biblia la ira de Dios. Cada vez que en el Antiguo Testamento la acción activa de Dios por su ira contra la maldad y la justicia se libera, en la Biblia lo describen como la copa de la ira de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 25:15 dice, el Señor, el Dios de Israel, me dijo, toma de mi mano esta copa del vino de mi ira y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. ¿No? Entonces, en muchos lugares en la Biblia se nos muestra, cuando se habla de la copa, están hablando de la ira justificada de Dios contra la rebeldía del ser humano. ¿Okay? Pero en el versículo 11 le llama la copa del Padre. O sea, ni siquiera la copa de Dios. Dice, la copa que el Padre me dio. Cuando Jesucristo habla de Dios como Padre, se refiere a amor, afecto, paciencia, ¿no? Entonces, como que esas dos cosas no deberían de ir juntas, ¿no? O si realmente es un padre amoroso, no anda cargando con una copa de ira. Y si trae su copa de ira, entonces no es un padre amoroso. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es, eso no es verdad. Dios es ambas cosas. O sea, al decirle a Pedro la copa del Padre, nos está informando a todos que lo que sucedió en la cruz es que Jesús se tomó la copa de la ira del Padre. Y necesitas entender eso para entender su misericordia. Miren, mucha gente me dice que no creen en un Dios que juzgue. Muchos cristianos me dicen, no, es que yo no puedo creer que Dios vaya a mandar a gente al infierno, no creo en un Dios de ira, yo creo que Dios ama a toda la gente. Y cuando les pregunto, ¿y tú crees en Jesucristo? Me dicen, sí. Les digo, sí. ¿Y para qué crees que dio su vida en la cruz? Para demostrarnos su amor. ¿Cómo? ¿Cómo demostró su amor en la cruz Jesucristo si Dios ama a todos? Y nadie va a pagar nunca su ira. Miren, imagínate que estás con un amigo y estás parado frente a una fogata inmensa, ¿no? Ya sabes, un fuego así abrasador. Y de repente tu amigo te dice, voy a mostrarte cuánto te amo. Y sale corriendo y se avienta a la fogata y muere incinerado. ¿Tú qué pensarías? ¿En verdad les digo, realmente me amaba? ¿O pensarías, ¿qué fumó? ¿No? O sea, ¿qué se tomó antes de venir a la fogata? O sea, ¿qué mosca le picó? ¿No?
Pero ¿qué tal si tu amigo fuera pasando frente a tu casa se estuviera incendiando y tú estuvieras inconsciente en la casa y él entrara por una ventana, te encontrara inconsciente, te aventara por la ventana y luego cayera la casa encima de él y muriera quemado? Entonces, ¿qué pensarías? En verdad este amigo me amaba, dio su vida por mí. O sea, para que la muerte de Cristo tenga sentido, tuvo que estar haciendo algo por nosotros. Si Cristo murió en la cruz por nosotros y nosotros no éramos el objeto de la ira de Dios, su muerte es una locura, para no decir un desperdicio. O sea, si no corriéramos un riesgo a menos que Él haga lo que hizo, entonces la cruz no tiene sentido. Pero si lo que hizo fue beber la copa de la ira del Padre, de la ira de Dios por nosotros, entonces está haciendo lo que Caifás profetizó. ¿Se fijaron en el final del pasaje? Cuando dice, este fue el que profetizó que era mejor que muriera un hombre en lugar de todo el pueblo. Caifás profetizó eso sin saber exactamente lo que estaba diciendo. Pero eso es lo que significa que Jesús en la cruz absorbió la ira de Dios. Dice, toda la ira que hemos venido acumulando a través de la historia, desde el principio de los tiempos, y que vamos a seguir acumulando durante toda la historia, Jesús la absorbió en la cruz. Y por si no se han dado cuenta, eso fue lo que realmente le dolió. Lo más doloroso para Jesucristo fue absorber la ira de Dios. Cuando está crucificado, no le dice, Dios mío, ¿por qué atravesaron mis manos? Me duele la cabeza con estas espinas. ¿Qué dice? ¿Por qué me has abandonado? El verdadero dolor fue de repente sentir el abandono de Dios. ¿Por qué? Porque está vertiendo toda su ira por todos los pecados del mundo en Él. Y eso es lo que hizo ahí Jesucristo. Lo cual nos muestra que Dios nos ama y es totalmente justo al mismo tiempo. Porque por amor muere por nosotros y por amor está pagando Él mismo por todo lo que nosotros merecíamos. Entonces, cuando entiendes eso, cuando entiendes que la cruz es el lugar en donde Jesucristo se bebió por completo la ira de Dios, entonces vas a entender la magnitud de su misericordia y de su amor. Tienes que ser consciente de que merecías recibir la ira de Dios y en su amor y misericordia Él la absorbió por ti. Pero ahora, muy importante, esto no significa que la ira de Dios desapareció, porque hay mucha gente muy confundida por este concepto. O sea, es evidente, me imagino que ya se dieron cuenta, que algo cambió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la manera en que Dios se relacionaba con la gente. ¿Se fijaron? O sea, como que en el Antiguo Testamento Dios era más irritable, ¿no? Y luego en el Nuevo Testamento de repente ya no. ¿Qué cambió? Pues precisamente lo que cambió es la manera en que Dios expresa ahora su ira. Ya no la expresa de la misma manera que en el Antiguo Testamento, porque Jesucristo la absorbió en la cruz. Les voy a explicar, síganme teológicamente, ¿ok? Lo que Cristo hizo en la cruz, de acuerdo a la Biblia, fue reconciliarse con nosotros. Dice 2 Corintios 5:19. Esto es, o sea, la explicación de lo que hizo Cristo, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Ok? Entonces, Dios y el mundo dejaron de ser enemigos en el momento en que Jesús absorbió la ira de Dios en la cruz. Porque desde ese momento dice, ya no le va a tomar en cuenta sus pecados y nos encarga el mensaje de la reconciliación. ¿Okay? Entonces ya no somos enemigos. La muerte de Cristo reconcilió a Dios con nosotros. La Biblia es muy clara en decirnos que absorbió y pagó por los pecados de todo el mundo. Vean 1 Juan 2:2. Dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, Dios ya no está enojado con el mundo. No por algo que hayamos hecho nosotros, porque como Cristo murió en la cruz ahora nos portamos bien, no, es por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, el problema ahora no es que Dios necesite reconciliarse con nosotros, sino que nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. Y ese es el encargo que nos dio a nosotros. Avisarle a la gente, somos los mensajeros de la reconciliación. Dios ya se reconcilió contigo, ahora reconcíliate con Él. Porque esto es como un matrimonio que se pelea. Cuando nosotros damos consejería y llega un matrimonio que están peleados y quieren reconciliarse, ¿qué hace falta? Que los dos se quieran reconciliar.
Si llegan los dos y dicen, queremos salvar nuestro matrimonio, ayúdenos, decimos, tiene oportunidad este matrimonio. Si uno de los dos llega solo y dice, mi pareja ya no quiere saber nada de mí, quiero reconciliar mi matrimonio, pues, ¿qué quieres que hagamos? O sea, hace falta que los dos quieran. Bueno, Dios ya quiso. Dios ya hizo lo que tenía que hacer para reconciliarse con nosotros y ahora nos toca a nosotros reconciliarnos con Él, ¿ok? Entonces, su ira desde ese momento funciona de una manera diferente. En lugar de ser activa, directa, como en el Antiguo Testamento, ahora funciona de una manera diferente y vamos a ver cómo es que funciona. Cuando tengan oportunidad ahorita en su casa, lean el pasaje completo. Yo les voy a dar un resumen. Romanos 1, de los versículos 18, léanlo completito hasta el 28, 18 al 28. Pero les voy a leer el 18 y luego los últimos para que vean cómo se revela ahora la ira de Dios, que es diferente. Dice Romanos 1:18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces la ira de Dios se está revelando contra los seres humanos. Si siguen leyendo esos siguientes pasajes, les van a hablar de qué es lo que estamos haciendo mal. Va a decir cómo cambiamos la gloria de Dios por la gloria de los hombres, tenemos relaciones homosexuales, ignoramos la verdad, nos pasamos de la luz a la oscuridad, que es, por cierto, lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Estamos viendo una sociedad que se ha pasado de la luz a la oscuridad en muchas cosas, ¿ok? Pero entonces nos va a decir cómo se revela la ira de Dios. Lo repite 3 veces en los versículos 24, 26 y 28. Dice, por eso, versículo 24, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. 26, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, ahora la ira de Dios no se revela con Él calcinando gente, sino diciendo, voy a ser paciente con la esperanza de que te vuelvas a mí. Pero si te aferras en seguir por tu camino sin mí, adelante. Te entrego a lo que quieres hacer. La palabra significa soltar, liberar. Entonces lo que está diciendo es, ¿quieres aferrarte a vivir una vida sin mí? Entonces sigue. Y debido a eso, miren, hay mucha gente muy confundida, porque cuando escuchan que ya no vivimos bajo la ira de Dios, sino bajo su gracia, piensan, entonces puedo vivir como me dé la gana. Puedo hacer lo que yo quiera. No, al final no va a haber nada de justicia. ¿Entiende? Lo que Dios está haciendo es paciente, pero esa paciencia de Dios tiene un límite y al final de los tiempos el día de la ira del Señor va a llegar a la tierra contra toda la gente que tercamente dijo, yo prefiero vivir sin Él. Y si quieren que se les ponga la piel como de gallina para saber lo que pasa el día de la ira del Señor, los invito a que lean el capítulo 14 del libro de Apocalipsis y vean exactamente a lo que se refiere con la ira de Dios contra toda impiedad humana. Pero para nosotros, los que ponemos nuestra fe en Él, esa ira fue absorbida. Esa es la misericordia de Dios, ¿no? Fíjate, si Dios es realmente amoroso, tiene que ser también santo y justo. Porque si Dios no dictara sentencia contra la gente que merece su sentencia, entonces no sería justo. Si tú crías un hijo con solo amor, pero ninguna regla, o solo reglas, pero nada de amor, ese niño va a ser totalmente disfuncional. Ser verdaderamente un padre amoroso es amar a tus hijos poniéndoles límites con las reglas. Y esa es la tristeza de los extremos de nuestra religión. ¿Pero cuáles son los extremos del cristianismo? Legalismo, liberalismo. Puras reglas, haz lo que quieras, no pasa nada. Dios es amor, pero también es un Dios justo. Solamente cuando tú creas que Jesucristo bebió la copa de la ira de Dios, del Padre en la cruz, vas a entender lo seria que es la ira de Dios. Tanto la justicia de Dios como su amor se cumplieron en la cruz. Y si entiendes estos dos conceptos, esto te va a dar la humildad que va a eliminar tu enojo contra someterte a Dios.
y te va a dar la seguridad que elimina el miedo de dejarte caer totalmente en Él. Pero tienes que entender, te ama con todo su corazón y quiere lo mejor para ti. Y está siendo paciente con aquellos que se rehúsan a acercarse a Él. Y nuestro trabajito es llevarle este mensaje a todo el mundo. Porque al final de los tiempos, su ira se va a desencadenar. Pero sus hijos, por misericordia, no van a recibir esa ira. Ya la recibió Jesucristo en la cruz. Esa es la ira completa de Dios. Vamos a orar. Padre, yo sé, Señor, que estos conceptos nos cuesta mucho trabajo asimilarlos. Nos cuesta mucho trabajo el diseñar o creer, por más bien diseñamos, porque no creemos en un Dios como realmente eres. Te pido, Señor, que le des mucha luz a nuestro corazón el día de hoy, para que podamos ver cómo la suma de todos tus atributos producen a un Dios perfecto. Perfecto en amor, perfecto en justicia, perfecto en misericordia y perfecto en su ira. Danos, Señor, la humildad de entregarnos totalmente a ti, de reconocer que tú eres el Dios del universo, que tú nos creaste, somos tus criaturas, nos creaste para servirte. Y cuando más gozo hay en nuestro corazón es cuando hacemos precisamente eso. Danos esa humildad, Señor, y danos la seguridad de saber que nos amas, que quieres lo mejor para nosotros, para que todos podamos entregarnos totalmente a ti, Padre. Te amamos, Señor, queremos amarte más y necesitamos de ti para poder hacerlo. Así es de que te pedimos, Señor, que incrementes nuestra fe, que nos des más amor por ti y que nos des luz, Señor, para brillar en donde estamos, para que podamos ser verdaderamente esos mensajeros de la reconciliación que tú nos mandas a hacer. Nos ponemos en tus manos, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.